Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Diego Germán Vanegas Elimín, estudiante de Ingeniería Industrial Virtual, actualmente cursando la materia de Diseño y Distribución de Planta. El día de hoy va a tratar o se va a dividir en dos partes. El primero, conceptos básicos respecto al tema de distribución de planta y distribución física. Y el segundo ya es un análisis o opinión respecto al tema de distribución física ecuatoriana versus colombiana. Entonces, empecemos. Primera parte, distribución física. En este apartado, una vez más, vamos a tratar simplemente conceptos básicos. En este caso, la distribución física, pues consiste en la distribución de mercancías, que es el conjunto de actividades que realiza una empresa para movilizar productos de determinado punto de producción hasta el consumidor final. Es decir, involucrando todo el proceso mm, desde el inicio con materia prima hasta que el comprador final o el cliente reciba el producto final, ya después de toda su cadena. Por tanto, en este caso, una adecuada gestión de la distribución física depende de que el producto llegue a tiempo y en buenas condiciones a su destino, garantizando así la satisfacción del cliente y la buena reputación de la marca. Una empresa no solo se debe a su producto, sino también a la imagen que va desarrollando. Esto tiene que ver mucho con el tema de marca personal aplicado a tema empresa. A veces, cuando hablamos de una empresa, de una marca en específico, no necesariamente vamos a traer a la mente un producto en específico de esa marca, sino una imagen general de la empresa. Una vez más, tal vez en muchas ocasiones el tema de la imagen puede importar más que otras pequeñas cosas. En el tema de la distribución física, ¿quiénes intervienen? Bueno, la distribución comercial como la distribución logística son partes importantes de este proceso. Por un lado, la distribución comercial se refiere a todos los procesos transaccionales, es decir, compra, ventas, pedidos, documentación, etcétera. Y ya lo que respecta a la parte logística se refiere a la parte de operaciones y flujos de materiales, entiéndase lo que tiene que ver almacenamiento, despacho, transporte logístico, etcétera. ¿Cuáles son las funciones de la distribución física? Sencillo. Las funciones varían en función de las características de cada empresa. Es decir, no podemos aplicar lo mismo para todas las empresas. Cada tipo de distribución se tiene que adaptar al tipo de negocio al que se quiere aplicar. Considerando que la meta siempre es hacer llegar el producto hasta el consumidor final, podemos decir entonces que en líneas generales las principales funciones de la distribución física, de la distribución logística, vendrían siendo las siguientes. En este caso, empezando por la planificación de la demanda. En planificación de la demanda estaríamos hablando de, como tal, consiste en desarrollar un plan de acción que permita disponer de los productos que el mercado necesite en el momento correcto y en la cantidad precisa. Por tanto, planificar la demanda evita que se produzcan menos productos de lo que se necesita y por el contrario también evitamos la sobreproducción. Eh, Producir menos de lo necesario nos hace quedar mal con el cliente final y producir más de lo necesario dependiendo del producto que tengamos, aunque en general no es bueno, eh, nos acarrearía otro tipo de costos en caso de que se llegue a perder el producto porque sea un producto perecedero o que se nos quede estancado y pues esto nos haría incurrir en otro tipo de gastos como lo vendría siendo almacenamiento. Este es el punto como tal inicial de partida de la cadena de distribución logística. En el siguiente, perdón, estaríamos hablando de procesamiento de pedidos. Esta es la etapa en la que se gestionan todos los procedimientos o procesos relacionados con las órdenes de compra de las mercancías, desde su documentación, recepción, validación, hasta su propio análisis de inventario, gestión de garantías, reclamaciones y tratamiento de incidencias. Pasando a nuestra tercera etapa, que sería directamente la gestión de almacén. La gestión de almacén en la distribución física tiene que ver directamente con los procesos de almacenamiento y despacho de las mercancías, teniendo en cuenta claramente el control de inventarios. Esto incluye, por ejemplo, las tareas de recibir los productos, identificarlos, clasificarlos, almacenarlos, buscando siempre el mayor aprovechamiento de espacio, conservarlos en buen estado y despacharlos cuando sea necesario.
Una vez más, no es del todo bueno tener una sobreproducción porque eso nos acarrearía gastos de almacenamiento. Muchas empresas a veces caen en ese error y es que mantienen mucho producto almacenado, lo cual se convierte en un gran hueco financiero, teniendo en cuenta que en todo este proceso también hay un gasto muy importante que es el tema de transporte. Entonces es tema de ser costo eficiente. En el siguiente estaremos hablando del transporte de mercancías, siendo nuestro punto 4. El transporte de productos en la distribución física se refiere directamente al proceso de trasladar la mercancía desde el almacén hasta el usuario final. Algunas de las actividades que se realizan en esta etapa son la carga de mercancía en el transporte correcto. Es decir, una vez más, según el destinatario final, según la evaluación o el análisis que se haya hecho previamente, así mismo se escoge el tipo de transporte más adecuado a la necesidad. Asimismo, entonces, claramente se hace la planificación de las rutas de distribución y el monitoreo de entrega em, final. Llegando así, una vez más, hablando ya de la parte final, lo que respecta al servicio al cliente. El servicio al cliente en el tema de distribución al cliente es la gestión del área de la empresa en la que se encarga de atender a los clientes para ya sea recibir sus reclamos, procesar cobros, procesar garantías, devoluciones, todo lo que tenga que ver con la interacción directa del cliente final para con nosotros una vez ya el producto fue entregado. Y para finalizar, debemos cerrar con una medición de desempeño. Una vez finalizada esta función, las empresas deben medir el desempeño de la distribución física. Esto se hace a través del KPI relacionados con las entregas a tiempo, satisfacción al cliente, entregas fallidas, entre otros conceptos que son importantes a tener en cuenta. Allí pasaríamos al tema de los objetivos. El objetivo, o bueno, como tal el objetivo de distribución, vendría siendo garantizar que la empresa pueda disponer de todos los productos que el mercado requiera, es decir, satisfacer la demanda en la cantidad necesaria y en el momento que corresponde, en el momento oportuno. Satisfacer la demanda a través de la oferta adecuada, como ya lo mencionamos en el primer punto, no con una menor oferta ni con una mayor. Una vez más, una menor nos afectaría como imagen y nos haría incumplir con contratos. Y la segunda, como ya lo he mencionado antes, no está bien tener sobreproducción. A la larga eso lo único que hace es generar mayores costos. Depende del tipo de producto, claramente. Hay algunos que son un poco más fácil de bandear que otros. Sin embargo, no es bueno. Lo mejor es simplemente satisfacer directamente la demanda y estar preparados para siempre cumplir con lo que se requiera. Para lograr esto, la gestión de logística y distribución debe garantizar que los procesos se desarrollen de manera correcta, tanto a nivel operativo como en control de costos y de satisfacción al cliente. Em, Siendo esto mm, claro en nuestro procedimiento, debemos suministrar, una vez más, la cantidad de producto demandada en los puntos de venta apropiados en el momento que se requiera, siendo esto sí, pasando esto a través de un análisis para poder lograr el menor costo total posible, es decir, la sumatoria de los costos directos del sistema logístico y los costos de oportunidad. Una vez más, simplemente satisfacer la demanda que se nos está solicitando. Pasamos aquí a los temas de las variables. ¿Cuáles son las variables en este procedimiento? El primero estaríamos hablando de costos. Desde un punto de vista económico, la aplicación de la gestión de almacenes disminuirá los costos de inventarios, manipulación de inventarios, personal, entre otros. En cuestiones de tiempo, con la aplicación de gestión de almacenes, los tiempos de abastecimiento, recepción y entrega disminuirán considerablemente, lo que se traducirá en reducción de costos, calidad y mejora en la atención al cliente. Pasamos al siguiente punto que sería cantidad. Esto ya habla directamente de la cantidad de los materiales y productos en inventario. Debería ser la idónea para no incurrir en costos de manutención de inventarios y o en todo caso la obsolencia de estos mismos. Una vez más, todo este tema de almacenamiento y de sobreproducción se verá afectado de mayor o menor forma según el tipo de producto em, que maneja la empresa. Pasamos a nuestro cuarto punto que vendría siendo la manipulación de materiales. Estos simplemente son todos los tiempos empleados para el apilamiento del producto. Em, Busca la mejoría de manipulación de inventarios, reducir los costos de tiempos de empleado a la hora de manipular los materiales.
nos ayudará en temas de costo eficiencia. Pasamos al siguiente punto y tal vez uno de los mayores retos, y es el tema de los medios de transporte, porque una vez más, según el tipo de producto, según el destino final y demás, podemos ver cuál es el mejor medio de transporte para la carga correspondiente. Aquí pasamos entonces, pues en general hay muchas formas y distintas de mover físicamente un producto de un punto A a un punto B, pero en la mayoría de los casos las modalidades de transporte se concretan de la siguiente, que vendría siendo terrestre. Durante al menos o prácticamente 75 años fue el medio de transporte complementario, pero a partir del desarrollo de vehículos automóviles de gran capacidad y el incremento mundial de las redes de autopistas y carreteras ha ido tomando un auge considerable. El medio de transporte por carretera eh, comprende el uso de furgonetas, camiones, trailers, furgones o vehículos similares. Cuando hablamos de transporte ferrocarril, hablamos directamente de transporte por trenes. Marítimo y fluvial, estamos hablando de barcos, barcazas, gabarras, etcétera. Todo lo que tenga que ir por medio marítimo o acuático. Aéreo, aquí vemos involucrados lo que podrían ser, no sé, aviones, helicópteros, dirigibles, etcétera. Claramente, cada uno tiene ventajas y desventajas frente al otro. Tal vez bueno, claramente el más rápido vendría siendo el aéreo, sin embargo, no es el más económico. Y podríamos hablar de otros como podría ser, no sé, medios básicos como oleoductos, tuberías, cintas transportadoras, pero a grosso modo son los ya antes mencionados. Pasamos a los tipos de distribución. Estos los podríamos dividir en cuatro. Básicamente, dentro de la distribución logística intervienen estrategias de distribución comercial que podríamos clasificar entre distribución exclusiva, que es donde la empresa le da a un intermediario la exclusividad de vender su producto en una zona geográfica definida. En la distribución selectiva, estamos hablando de que la empresa selecciona los productos en donde venderá su producto. De esta forma se busca llegar a una parte selecta o limitada del mercado. Digamos, segmentar directamente. Distribución intensiva. Aquí estamos hablando de que la empresa decide distribuir su producto en todas las tiendas y establecimientos que tengan su misma rama comercial. Aquí estamos tratando de abarcar lo más posible, sin embargo, limitándonos directamente a establecimientos que vendan el mismo tipo de mercancía. Distribución extensiva, la empresa simplemente decide no hacer un filtro para vender, sino que decide que este producto pueda ser comercializado en cualquier tipo de establecimiento. Así simplemente lo que estamos haciendo es abarcando tener una mayor cobertura del mercado. Pasamos a uno de los temas presentes en el tema de la distribución y es la distribución física internacional, que es básicamente el proceso logístico en el cual se coloca un producto en un mercado extranjero cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. Su objetivo es el de reducir los máximos tiempos y costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto desde el punto de salida hasta el punto de entrega en destino. ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta a la hora de la distribución física internacional? En esencia, el tipo de producto que se va a exportar, peso, volumen de la carga, valor del producto, del embarque, el punto de origen, punto de destino, el tipo de empaque, embalaje, requerimientos del comprador en cuanto a frecuencia, rapidez, disponibilidad, accesibilidad, en los diferentes modos de transportes que se deben tomar en cuenta a la hora de planificar la distribución física internacional. Una vez más, a la hora de hablar de distribuir productos fuera del país, tenemos que tener en cuenta las regulaciones que se tienen fuera de nuestro país, tener en cuenta todo el tipo de documentación que se requiera para los procedimientos, em,
el mejor medio de transporte que se pueda utilizar para poder cumplir con las expectativas. Y segundo, también buscando cubrir o asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones. Mm, por ejemplo, el caso de, no sé, no es lo mismo el procedimiento para exportar textiles que lo que podría ser para exportar flores fuera de Colombia. Claramente el tiempo de vida de las flores es menor que que el textil. Las condiciones bajo las cuales tiene que ir el producto, el tipo de etiquetado, marcaje, embalaje, todo para poder asegurar que el producto llegue en óptimas condiciones al cliente final. Eh, bueno, eso a grosso modo es lo que respecta el tema de distribución, los conceptos básicos. Ahora pasamos a nuestra segunda parte del video que vendría siendo el desarrollo de un método de distribución física aplicable a las industrias ecuatorianas. Teniendo en cuenta el material suministrado, pasamos a la siguiente. Las empresas en Ecuador tienden a desarrollar su crecimiento en forma desordenada. Probablemente su diseño original ha sido concebido de una forma empírica y sin considerar aspectos técnicos, tomando en cuenta las variables propias de la empresa. Esto conlleva a que estas empresas desarrollen sus actividades de forma ineficiente. Si no se tiene un orden, si no se tiene una estructura para X o Y determinado proceso, simplemente estamos andando con base a experiencia. Em, el hacer esto, el no tener una estructura o procedimientos debidamente aplicados, nos termina acarreando simplemente costos elevados y haciendo que este tipo de empresas hoy por hoy no sean competitivas en el mercado actual. Em, es por ello, uy, perdón. Es por ello que se plantea desarrollar un método de diseño de distribución física que pueda ser utilizado por estas empresas para encontrar planteamientos de distribución que contribuyan con la productividad y competitividad de sus productos, basándonos en herramientas existentes que nos permitirán obtener planteamientos más eficientes de distribución. De la investigación realizada, se logró determinar que las metodologías SPL, QAP y Corelab son las metodologías manuales de uso más sencillo para realizar el análisis o diseño de distribución física para este tipo de mercado. Mm, ahora, de nada nos sirve simplemente mencionarlo si no sabemos qué es cada una de ellas. SPL, por su significado Systematic Plan Layout, es la técnica tal vez más sencilla que se puede utilizar para analizar la distribución física de una fábrica, oficina, edificio que presta un servicio. Esta técnica se basa en analizar la relación entre departamentos basándose en la calificación por grado de cercanía entre ellos. El siguiente que habíamos mencionado sería QAP, Quadratic Assignment Problem. Básicamente es, bueno, como su definición podría ser, es un problema estándar en la teoría de localización. En este se trata de asignar n instalaciones a una cantidad n de sitios o locaciones en donde se considera un costo asociado a cada una de las asignaciones. Este costo dependerá de las distancias y flujo entre las instalaciones, además de un costo adicional por instalar cierta instalación en cierta locación específica. De este modo se buscará que este costo en función de la distancia y flujo sea mínimo. El siguiente estamos hablando de Corelab, que vendría siendo el Computerized Relationship Layout Planning. Este simplemente trata de asignar n instalaciones a una n cantidad de sitios o locaciones en donde se considera un costo asociado a cada una de las asignaciones. Este costo dependerá específicamente de las distancias y flujo entre las instalaciones, además de un costo adicional por instalar cierta instalación en cierta locación específica. De este modo se buscará que este costo en función de distancia y flujo sea mínimo. La técnica básicamente es muy tradicional, utilizada para la construcción, em, el cual fue desarrollado en 1967, siendo uno de los modelos pioneros para la distribución asistida por computador. Esta metodología
En esta metodología se ubican los departamentos de acuerdo con la calificación de cercanía total, representada en trayectoria rectilínea, siendo el de mayor relación de cercanía situado en el centro de la disposición y como regla de desempate, siempre se selecciona el departamento de área más grande. Ahora, ¿por qué usar estas técnicas? Se considera que una combinación de estos modelos óptima asegura una mejor distribución física de la planta. La metodología propuesta se resume en lo siguiente. Primero, definir parámetros básicos de funcionamiento de la planta, producto, demanda, línea de producción, cantidad de material a almacenar y medios utilizados para mover el material. Y por segundo, cuantificar los movimientos que existen entre los departamentos utilizando probablemente la carta From To. Ahora, ¿cómo podríamos comparar este sistema versus el sistema colombiano? El análisis de recursos. En los últimos años hemos podido constatar la gran transformación sufrida en una feroz competencia en los mercados colombianos y las expectativas de los clientes. Por lo que en este tipo de situaciones se obliga a las organizaciones a buscar elementos diferenciadores, a hacer que cada quien sea único, lo que en su momento al principio mencionamos como marca personal también. Por lo que manda a las empresas que se encuentran en la mejora continua de actividades claves, como lo que sería la captación y fidelización de los clientes, ciclo de diseño, que sería desarrollo y diseño de nuevos productos, ciclo de pedido, básicamente mejora en procedimientos de logística y distribución. Dentro del análisis de recursos podemos hablar como consecuencia de lo ya señalado, se procederá en la búsqueda de la excelencia logística, su distribución física adecuada de la mejor manera, em, y lo que le va a permitir a la empresa diferenciarse una vez más entre su competencia, reduciendo así sus costos, también mejorando su servicio y en definitiva alcanzando la satisfacción total del cliente. Esto teniendo en cuenta lo que vendrían siendo la recepción, inspección, almacenaje y ordenamiento. Esto con el control, renovación, selección, preparación, embalaje, despacho, transporte, distribución. Una vez analizado el recurso, se hará una comparativa en el sistema colombiano. Eh, lo anterior, acercándonos de cierta forma también a las industrias ecuatorianas. La distribución en Colombia, con lo ya mencionado, la distribución en Colombia tiene una gran diferencia con la ecuatoriana en lo que respecta a su crecimiento de forma ordenada y eficaz, con el objetivo de lograr cambios en los mercados y las relaciones comerciales, incrementando la complejidad de la distribución y las tareas asignadas a sus empleados, teniendo en cuenta que estas empresas desarrollen sus actividades de manera eficiente, acarreando costos favorables y haciendo a las empresas competitivas por su organización. Un buen ejemplo podría ser directamente District Express, que sería, pues fue la primera empresa fundada en Colombia con el objetivo social único de ejercer la labor de distribución física. Es la empresa pionera en esta clase de servicios en el país. Inició sus labores en el 19 de junio de 1984, directamente en Bogotá, y abrió uno de sus primeros centros de distribución en Medellín y Barranquilla, ofreciendo un nuevo concepto de distribución al contrato. Actualmente esta empresa cuenta con 7 centros de distribución estratégicamente localizados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, con aproximadamente unos 25.000 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento. Esta red de centros de distribución les permite proveer un almacenaje centralizado, descentralizado o mixto según los requerimientos de su cliente. Cada centro de distribución cuenta con un completo sistema de soporte personal calificado y con amplia experiencia en la rama. Una vez más, para un buen funcionamiento de una empresa no solamente se requiere tener un buen producto, claramente es factor fundamental. Sin producto no tienes que ofrecer en el mercado. Pero no solo basta con tener un buen producto, sino también con tener muy bien estructurados los procesos para evitar sobrecostos y poder mantenerse vigente en un mercado tan competitivo. Em, Esto es todo por hoy.
Muchas gracias por su tiempo y espero tenga un muy buen resto de día.